entidades gubernamentales y el marco legal Se está grabando la y llamada. normativo aplicable al trabajo administrativo en el sector público. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, son tres puntos claves los que vamos a ver, pero también dentro de ellos vamos a ver bastante información. Y bueno, y vamos a empezar hablando primero sobre, primero vamos a empezar a hacer una pequeña diferenciación sobre el sector público y el sector privado que consideramos que es necesario para poder trabajar. Ok, entonces lo que vamos a empezar a ver primero es un poquito en cuanto a la diferenciación laboral, ¿no? En realidad, sobre el entorno en el que estaría trabajando un asistente administrativo en este caso, ¿no? A ver, la diferencia entre el sector público y el sector privado. En realidad, estas son muy marcadas las diferencias, de hecho, ambos son bastante grandes, ambos son muy importantes para el desarrollo no solamente de Perú en este caso, ¿no? Sino de cualquier país, ¿ok? Ambos son muy importantes, pero ¿cuál es una diferencia, no? La diferencia es que el sector público, si hablamos desde un aspecto económico de repente, ¿ok? La diferencia es que el sector público trabaja con lo que es la inversión pública, ¿ok? O el presupuesto público. ¿Qué quiere decir eso, no? Que el gobierno del país tiene montos de dinero, ¿ok? Que obtiene a través, por ejemplo, del cobro de rentas, a través del cobro de impuestos principalmente, ¿no? A través del cobro de impuestos a las personas naturales, a las empresas, ¿ok? Y diversos otros ingresos que generan y las instituciones públicas o se les asigna ese dinero para el funcionamiento de las instituciones públicas, mientras que las empresas privadas, ¿ok? Funcionan con inversión propia. Eso es decir, una empresa privada funciona con de repente, con dinero que yo junté de mis ahorros, de repente también por ahí con una junta de accionistas, ¿ok? Socios inversionistas de repente, ¿ok? Entonces, pero es decir, es dinero propio, ¿no? Que utilizamos. Por otro lado, otra diferencia de repente es que vemos desde el objetivo principal que tiene cada uno de ellos, ¿no? Mientras que la empresa pública, su objetivo principal es brindar servicio o brindar servicios a los ciudadanos. ¿Okay? Las empresas públicas existen para poder cubrir la necesidad de servicios que otorga el Estado a todos sus ciudadanos, ¿no? Como por ejemplo salud, programas de apoyo, ¿ok? Seguridad de repente, administración pública, ¿ok? Esa es la finalidad del sector de las instituciones públicas, brindar servicios a los ciudadanos, mientras que las instituciones privadas, su principal objetivo es su principal objetivo, claro, es la obtención de rentabilidad, es decir, el sector privado, su principal objetivo, lo que busca principalmente es obtener ganancias. ¿Ok? ¿Y a través de qué obtiene esas ganancias? A través de la venta de productos o servicios a los clientes. Entonces ya vamos viendo la diferencia, ¿no? Mientras que el sector público, su principal objetivo es brindar servicios gratuitos a los ciudadanos, el sector privado, su principal objetivo es vender los productos o servicios que ofrece para obtener ganancias. En cuanto a competitividad, por ejemplo, las entidades del sector público no tienen competencia. ¿Ok? Ellos son únicas en su ramo, son únicas en el Estado, no compiten entre ellas, no es que tenemos dos entidades públicas que están compitiendo por la captación de ciudadanos, no, ellos no viven en ámbitos competitivos, mientras que las entidades privadas sí. ¿Ok? De hecho, ellos están en un ambiente altamente competitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la competencia es lo que genera la captación de los clientes, ¿no? Y podríamos ver muchas más diferencias entre ambos, porque son muy marcadas, pero también en la forma de las contrataciones laborales, también vamos a ver que son muy marcadas las diferencias. Y es que cuando nosotros tenemos en el sector laboral, se divide en el sector laboral público y el sector laboral privado. Ambos, repetimos, son muy grandes. Ok, vamos a empezar por el sector privado y después pasamos al sector público, que es en el que nos vamos a enfocar. En el sector privado, por ejemplo, tenemos dos tipos de contratación. ¿Ok? Tenemos primero la contratación, que es el decreto, a través del decreto legislativo 728, más conocido también como el régimen general. ¿Ok? Y este decreto legislativo 728, ¿ok? Se conoce como régimen general porque es el que más se utiliza dentro del sector privado, perdón.
¿ok? Ese tipo de contratación que más se utiliza, ¿ok? En el que contrata a las empresas con los beneficios laborales que conocemos la mayoría, ¿no? Como por ejemplo, un sueldo completo de gratificación en julio y en diciembre, el pago de la CTS, el mes de vacaciones, ¿ok? Y otros beneficios que siempre hemos visto, de repente conocemos, ¿ok? Estos son brindados por el régimen general, que son, repetimos, los más conocidos. Pero dentro del sector privado no puede haber solamente un tipo de contratación porque no toda la actividad laboral es igual. ¿Ok? No todas las empresas son del mismo tamaño, no todos los trabajadores tienen el mismo tipo de trabajo, no todos los rubros son iguales. Y es por eso que existe la necesidad de que existieran otros tipos de contratación que se adapten a los tamaños, al ejercicio, al rubro de la diferente actividad privada. Y ahí nacen los regímenes especiales, que tenemos más de 39 tipos de regímenes especiales clasificados a cada empresa por su tamaño, a cada sector por su rubro, a cada sector por su tipo de ejercicio. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar el régimen de la microempresa, el régimen de la pequeña empresa, podemos encontrar el régimen del trabajador del hogar, podemos encontrar el régimen del músico, el régimen del médico cirujano, el régimen del trabajador aeroportuario, el régimen del trabajador agrario, de construcción civil, el régimen del trabajador minero, ¿okay? Y entre otros, que como repito son más de 39. Incluso aquí también nosotros podemos encontrar que no son específicamente regímenes, pero sí normas adaptadas, por ejemplo, para los trabajadores con VIH, para los trabajadores con TBC, para el trabajador extranjero, para el trabajador adolescente, ¿ok? Entonces también encontramos diferentes normas adaptadas también a ellos. ¿Okay? Y estos son los tipos de contrataciones que tenemos en el sector privado. Y ahora nos vamos al sector público. Dentro del sector público también es bastante amplio, ¿ok? También hay muchísimos tipos de contrataciones que también van a depender mucho de la actividad que estemos realizando. Pero vamos a ver los tres tipos de contratación general que tenemos. ¿Ok? Y por un lado vamos a ver que tenemos vamos a empezar con los SNP. Se les conoce así, ¿no? Como los SNP, que significa servicios, o servidores o servicios no presenciales, ¿ok? Ahora, ¿a qué nos referimos con los servicios o los servidores no presenciales? ¿Ok? Es también lo que podríamos conocer como los que trabajan por recibo por honorarios. ¿Ok? De repente si comparamos un poquito al sector privado, ¿ok? Vamos a enfocar lo que es vamos a hacer la comparación con los recibos por honorarios. De hecho, los trabajadores SNP que trabajan en el Estado, bueno, mal llamados trabajadores, ¿ok? Pero vamos a utilizar el término para que se entienda. ¿Ok? Las personas que trabajan en el Estado bajo la modalidad SNP, ellos tienen que generar su recibo por honorarios todos los meses. ¿Ok? Ahora, estos SNP no son considerados trabajadores dentro del Estado porque efectivamente no lo son. Para que a ti te consideren trabajador de cualquier empresa pública o privada, lo que tú tienes que tener de por medio es primero el contrato de trabajo, que el que sea eso, ¿no? Contrato de trabajo. Por otro lado, tienes que estar dentro de la planilla de la empresa. Los principios de relación laboral me dice que tiene que haber dirección, subordinación y dependencia. ¿Qué significa la dirección? ¿Ok? Que una de las partes asume el rol de la jefatura, que es la subordinación, que te pongas a disposición de la empresa, en el sentido en el que tienes que cumplir un horario de trabajo, tienes que otorgar una marcación, tienes que brindar información sobre las labores que estás realizando. ¿Ok? Básicamente es someterte a la empresa y la dependencia, que es eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Que tu ingreso dependa directamente de esta empresa. ¿Ok? Entonces, todo eso tienes que cumplir para ser considerado trabajador. A los SNP, ¿ok? Ellos son personal para... a ver, voy a tratar de acomodar el micro, me dice que me escucha un poquito lejos. Ok, voy a tratar de acomodarlo para que se me pueda entender mejor. Ok, pero les mencionaba entonces que los SNP,
¿ok? Entonces son trabajadores o son personas que en realidad no son trabajadores del Estado, sino que lo podríamos conocer más como locadores de servicio, por así decir, ¿ok? Que trabajan dentro del Estado, que tienen que someterse a ciertas normativas, ¿ok? Que en general todos debemos respetar, pero no son trabajadores. Ahora, el asistente administrativo, de repente es probable que inicie su relación laboral con este tipo de contratación, ¿ok? De servicios no presenciales. Es muy probable que pueda iniciar a través de ellos, ¿no? Básicamente, ¿para qué se pide a los SNP? Para poder cubrir ciertos puestos de trabajo, como por ejemplo la suplencia, ¿ok? De repente el asistente administrativo contratado por el Estado se fue de vacaciones o de repente está con descanso prenatal o pre y postnatal, ¿ok? Y necesitan a alguien que vaya a cubrir este puesto durante ese periodo. Ahí puede ser que un asistente pueda ingresar bajo SNP, ¿ok? Pero que sea una contratación de repente muy común o fácil de acceder, no, no es así. Más que todo esto es por un llamado personal, ¿ok? O un llamado de emergencia. Pero recuerda, los SNP no son trabajadores del sector público, ¿ok? ¿Por qué? Porque de arranque ellos no están en la obligación de cumplir un horario de trabajo, ¿ok? Ellos no están en la obligación de prestar subordinación, ni su dependencia está con la entidad pública, ¿ok? Esto me dice la normativa. Ahora, si nos vamos a la realidad, ¿ok? Si hacemos un contraste con la realidad, vamos a ver que en el sector público vamos a encontrar un montón de trabajadores SNP que cumplen con las obligaciones de cualquier otro trabajador, ¿ok? Eso es lo que nos dice la realidad, pero sabemos que eso es debido a la informalidad. Ahora, por otro lado, vamos a ver otro tipo de contratación que vamos a encontrar en el sector público, que van a ser los CAS. ¿Okay? ¿Qué significa CAS? El contrato administrativo de servicios, ¿ok? En este caso, ¿no? Los CAS ya me está diciendo la palabra clave, el contrato administrativo de servicios. Por lo tanto, los CAS sí son trabajadores del sector público porque tienen de por medio un contrato. Ellos sí están dentro de la planilla de sus instituciones, ¿ok? Ellos sí están dentro de la planilla de sus instituciones. Por lo tanto, ellos son trabajadores. Y al ser trabajadores, ellos gozan de los derechos que tenemos al ser servidores públicos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los beneficios laborales que recibe un CAS? ¿Ok? Un CAS, vamos a ver algunos de derechos o beneficios laborales. ¿Ok? Primero, los CAS tienen el derecho de poder hacer el aporte a su AFP o a su ONP según ellos se hayan escogido. Es decir, existe el derecho del aporte al fondo de pensión. Recordad que este es un derecho irrenunciable, que básicamente es que de mi sueldo yo tengo que aportar un porcentaje al fondo de pensión que haya escogido, sea la AFP o la ONP, y que eso me ayuda a poder asegurar un monto de jubilación para mi vejez. ¿Ok? Eso es un derecho que los CAS tienen. Por ejemplo, los SNP no. Ellos cobran a través de recibo por honorarios, pero no hacen un aporte a nada. Los CAS sí se les retiene ese monto para su AFP o su ONP. Los trabajadores CAS también gozan de lo que es el seguro social. ¿Ok? La entidad pública asume el costo del seguro social, en este caso puede ser el salud, ¿ok? Para que ellos tengan la atención médica gratuita e integral, ellos y sus derechohabientes. ¿Quiénes son sus derechohabientes? Pueden ser sus esposos, esposas y sus hijos menores de edad, ¿ok? Ellos también gozan de ese derecho. También ellos van a gozar del derecho a vacaciones, ¿ok? Que si es que ellos llegan a cumplir el año de servicios, se les va a poder otorgar un mes de vacaciones. ¿Ok? Y por otro lado, también los CAS tienen derecho al aguinaldo. ¿Ok? Que es el aguinaldo, son los montos que les dan en julio y en diciembre por fiestas patrias y por Navidad. ¿A cuánto equivale un aguinaldo? Eso depende de lo que el Estado designe en cada periodo de julio y en diciembre. ¿Ok? A veces el Estado, últimamente el Estado ha mantenido un monto de 300 soles en julio y 300 soles en diciembre. Han habido siempre algunas excepciones, ¿no? Como por ejemplo, me parece que fue a finales de diciembre del 2022, me parece, que les dieron excepcionalmente 500 soles. ¿Ok? Pero ese monto del aguinaldo, ¿reciben aguinaldo? Sí, sí es fijo que van a recibir el aguinaldo,
pero el monto lo va a establecer directamente es el poder ejecutivo en el momento y anuncia en el momento, ¿no? Antes de generar los pagos. Entonces, ahora, pero ¿cuál es de repente una pequeña limitación que tiene el contrato CAS? Que no es un contrato permanente que tienes con la entidad pública. ¿Okay? No es que te contratan como CAS y ya tienes la seguridad o ya tienes la estabilidad laboral. No. De hecho, los contratos CAS son pasajeros o son contratos a plazo fijo. Es decir, te contratan de un periodo al otro. Es decir, el contrato CAS tiene fecha de inicio y tiene fecha de fin, que puede ser un mes, puede ser 2 meses, 3 meses. Por lo general empiezan de 3 meses en 3 meses. ¿Ok? Entonces, cuál es el aspecto no tan positivo en esto? ¿Ok? Que de repente te puedes estar trabajando un año, de repente en tu contrato CAS, así con constantes adendas, ¿no? ¿Qué es la adenda? Es la renovación de cada contrato. ¿Ok? Y puede ser que de pronto, ahora culmina tu contrato y ya no te renueven. ¿Ok? Y ya no te liquidarán con los beneficios que te corresponden en ese momento, pero ya no te renuevan. ¿Ok? Entonces, ese es un riesgo que siempre se corre con los CAS, que no son trabajadores permanentes o no son trabajadores con estabilidad, sino que ellos, siempre están en constante renovación, ¿ok? Siempre están en constante renovación, renovación y renovación. No hay excepción de repente si hasta algún trabajador CAS llega a los 5 años de trabajo ininterrumpido, ¿ok? Con constantes renovaciones, a partir del 5.º año ya se le va a poder considerar un trabajador estable, ¿no? Pero muy difícil que el Estado, que el poder, muy difícil que las instituciones públicas, que sus áreas legales aprueben, ¿no? Una contratación por 5 años seguidas, ¿ok? Es muy difícil llegar a eso. ¿Ok? Pero bueno, esa es una limitación, pero ellos, los CAS, sí son trabajadores. Y de hecho, ellos son de hecho, estos trabajadores CAS esta contratación CAS es la forma más, no vamos a decir fácil, ¿ok? Pero podríamos decir que es la puerta más grande que tenemos para poder ingresar al sector público, porque constantemente hay convocatorias CAS. A ver, permítanme, les voy a mostrar dejar de compartir ya. A ver, un momentito voy a dejar de compartir y les voy a mostrar de repente, si es que podemos observar, algunas convocatorias, ok, que nos van a ayudar. A ver, permítanme, por favor, permítanme. Ok, mientras busco. A ver, por acá. Sí, acá lo tengo. Ok, ahora sí ya les voy a compartir. Ok, para que puedan, ahora sí. Ya está, voy a volver a compartirles la pantalla. Ok, que de hecho si es que queremos ingresar a laborar en el sector público, a través de las convocatorias para los procesos CAS, va a ser la forma más fácil, ¿no? Simplemente venimos acá y colocamos en el buscador, ok, convocatorias, ok, convocatorias, como también hay para otros países, ¿ah? Las convocatorias CAS existen en varios países, no son algo exclusivo de Perú. Ok, de repente ingresamos acá, ok, ya convocatorias CAS 2024. Ok, agarramos, ingresamos acá en la primera página que nos sale, ok, y podemos colocar de repente a qué departamento pertenecemos. Ok, y aquí vamos a poder encontrar todas las convocatorias disponibles que hay para que tú te puedas postular, para que un trabajador ingrese por medio de una convocatoria, para que un trabajador ingrese, ¿ok? A la contratación CAS, tiene que pasar por lo que es un concurso público, es decir, una convocatoria de trabajo que se abre a todos, ¿no? A nivel nacional, que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede postular y seguido de eso ya la persona tiene que seguir los pasos que pone la entidad, ¿ok? Todo ello para poder ingresar. Pero como vemos acá, tenemos un montón de contrataciones CAS, ¿ok? Pueden ver acá, tenemos del Ministerio de Educación, de diferentes universidades, la red de salud, ¿ok? Solamente depende de dónde seas tú para que puedas encontrar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Supongamos que eres de Arequipa de repente. Ok, listo, esperamos y acá te van a salir todas las convocatorias que hay en Arequipa, ¿no? Como por ejemplo acá vemos, hay del INEI, por ejemplo, encuestadores, supervisores, operarios, ok, vemos orientadores, médicos, ok, entonces vamos a encontrar acá un montón, ¿no? Callback técnico, personal técnico, ok, entonces analiza de abastecimientos,
¿ok? Solamente es cuestión de que tú ingreses, ¿ok? Es cuestión simplemente de que tú ingreses, ¿ok? Y puedas empezar a buscar alguna convocatoria que se adapte a tu perfil. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Mire, la municipalidad de Yure, en este caso, asistente administrativo, ¿ok? Y acá me pone todo lo que necesita para que se pueda ingresar. ¿Ok? O para poder entrar a estas empresas. Así que acá también, mira, acá tenemos otro, ¿no? El Poder Judicial, apoyo administrativo, ¿no? Que también es lo mismo. Entonces, de hecho, la convocatoria acá va a ser la forma más fácil de que tú puedas ingresar a laborar en el sector público. Pero recuerda que es un tipo de régimen que no tiene esta estabilidad laboral o que tampoco no tiene muchos beneficios dentro de ella. ¿Ok? Pero es actualmente el más utilizado, ¿ok? En todas las entidades públicas. Y por último, también vamos a ver, ya que dentro del sector público vamos a encontrar al decreto legislativo 276, o también conocidos como los trabajadores nombrados. ¿Ok? ¿A quiénes los conocemos como los trabajadores ya nombrados o contratados y nombrados? Son aquellos de que ellos ya alcanzaron la estabilidad laboral dentro del sector público. Es decir, ellos ya se quedan en su puesto de trabajo. A ellos ya no va a ser tan fácil sacarlos o votarlos, ¿ok? Ellos ya no puedo agarrar y decir, estás despedido en el sector público, no, ¿ok? Ellos adquieren, de repente no es que quieran más beneficios laborales o no es que quieran de repente más beneficios económicos. Ellos lo que adquieren es una estabilidad laboral, ¿ok? Que les permite de que así nomás no se los puede sacar, ¿ok? Ellos están protegidos contra el despido arbitrario, ¿ok? Entonces, y ojo, esto no significa que no se pueda despedir trabajadores del sector público, por supuesto que se puede, pero es un proceso muy oneroso, ¿ok? ¿Qué significa oneroso? Muy largo y costoso, ¿ok? Para poder retirar a ciertos trabajadores, ¿ok? Entonces, ese es el beneficio que tienen los 276, de que ellos ya no están renovando contrato de trabajo, ¿ok? Ellos ya son estables, ellos ya se quedan a laborar ahí, si es que así lo desean, y ellos adquieren más beneficios como, por ejemplo, las licencias, ¿no? De repente ese trabajador 276 quiere irse a trabajar a otra empresa de repente, ¿ok? Y no le alcanza el tiempo. De repente, no lo sé, trabaja de 8 a 5 y le salió la oportunidad de irse 2 años a una empresa al extranjero a trabajar. Puede hacerlo, sí, pide una licencia sin goce de haber, obviamente, es decir, no, el Estado no le va a pagar, se va a su trabajo, ¿ok? Los 2 años, luego regresa y su puesto sigue ahí esperándolo. ¿Ok? Entonces son más beneficios. De hecho, todos los trabajadores del sector público aspiran o ansían a poder llegar a ese tipo de contratación. ¿Ok? Ellos ansían a poder llegar a ese tipo de contratación. Ahora, yo le voy a ser muy sincera en algunos aspectos. De hecho, anteriormente, para poder llegar a ser un decreto, un 276, un trabajador nombrado, tenías que tener contactos, por así decirlo. ¿Ok? Bastaba con que la autoridad más alta de la institución designara tu nombramiento, dijera ya nombren a ellos, ¿ok? O que se abriera un plazo en la planilla, ¿ok? De repente, no lo sé, que un trabajador nombrado se jubilara, ¿ok? Entonces ya quedaba un espacio libre ahí de un trabajador nombrado listo para que pueda entrar otro. Y por así decir, antes había como que una pequeña cola de espera, ¿no? En la que esperaban que la autoridad más alta agarre, apenas había un puesto por ahí de contratación para el nombramiento, los CAS pasaban al nombramiento, ¿ok? Antes era mucho más sencillo. Pero por suerte, y no más que todo por suerte, no más que felizmente, podríamos decir, entró en vigencia la ley Servir, ¿ok? La ley para los servidores públicos. ¿Y qué nos dijo esta ley Servir? Entró a regularizar todo de arranque, ¿ok? A ver, a decir, ok, los trabajadores actualmente laboran en el sector público, sí. Si tú quieres llegar a ser un 276, es decir, un trabajador nombrado con estabilidad, con mayor posicionamiento en la empresa, que adquirir mayores derechos, demuestra que lo sabes, ¿ok? Demuestra que lo mereces, ¿ok? Y en ese sentido, ¿en qué sentido, no? Por ejemplo, eres de repente asistente administrativo, sí. ¿Cuánto tiempo llevas laborando acá? 2 años de repente. Ok, ¿qué has hecho en estos 2 años? He trabajado muy bien. ¿Qué más? Bueno, he estado trabajando acá, ¿no? Te has capacitado, has complementado tus estudios, has llevado estudios de posgrado,
¿Has hecho alguna investigación? ¿Has hecho alguna publicación de un artículo? ¿Ok? No, no he hecho nada de eso. Entonces, por qué quieres pasar al 276? ¿Ok? Y de hecho, ¿no? Desde hace muchísimos años, creo que desde que entró en vigencia, estamos hablando de hace unos 6 años, 7 años, que entró en vigencia la ley Servir, casi no han habido nombramientos. O sea, ya han sido contaditos los trabajadores que han pasado de ser, que han pasado a ser nombrados, ¿ok? Por acá nos dicen, esa es en teoría, en la práctica no, claro, como lo mencionamos, ¿no? Hay mucha diferencia entre lo que dice la normativa y lo que se ve en la práctica, precisamente por las informalidades, ¿ok? El Estado no se ha preocupado por el empleado, por laboral, para algunos, por el empleado, por la estabilidad laboral, ¿no? En realidad, el Estado lo que está haciendo es, actualmente, el Estado no va a otorgar estabilidad laboral a los trabajadores así tan fácil. Eso es lo que busca el Estado, ¿ok? Y el Estado lo que va a buscar no es que ingreses a laborar y desde el primer día ya te vamos a dar la estabilidad laboral, no. ¿Por qué? Y todo esto en realidad tiene bastante sentido si es que empezamos a hilar las ideas, ¿ok? Si es que empezamos a tener de repente un pensamiento más de ciudadanos que de servidores públicos, y tiene sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú no eres la persona adecuada para el puesto de trabajo? O si de repente tu calidad de servicio no es la adecuada, pero desde el primer día el Estado ya te dio la estabilidad laboral. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ok? Que ya no te vamos a poder retirar y directamente eso va a perjudicar a todo el resto de ciudadanos porque vamos a depender de tu trabajo. Y si no eres bueno en tu trabajo, los servicios que nos van a ofrecer tampoco va a ser bueno. ¿Ok? Entonces, por eso que el Estado te dice, no es que no te quiera dar la estabilidad laboral, es que quiero ver que te la ganes, quiero ver que merezcas esa estabilidad laboral. Y de hecho, actualmente de repente hay muchos ciudadanos que se encuentran muy insatisfechos con la atención en el sector público, ¿ok? Y que tienen toda la razón porque a veces vamos y no nos responden bien, o no nos dan la información, o con las justas nos hablan, nos miran, ¿ok? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Ok? Eso pasa porque precisamente a estos trabajadores se les dio una estabilidad laboral que en ese momento no la merecían. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no cumplieron con ningún estándar de trabajo para poder pasar esa estabilidad, pero los pasaron. Y ahora que ellos tienen la estabilidad, ellas saben los servidores. No podemos generalizar y decir todos, ¿no? Pero esto pasa con muchos servidores públicos que como ya saben que tienen la estabilidad, que no los van a poder sacar de ese puesto así nomás, que tienen que hacer algo verdaderamente grave para que inicien un proceso administrativo. Y eso no asegura que lo saquen, ¿ah? ¿Ok? Simplemente es un proceso administrativo, es por eso que la atención es mala, ¿no? Y para eso entró la ley Servir. La ley Servir entró para empezar a regular. La ley Servir cuando ha ingresado o cuando ha empezado en vigencia, la visión de la ley Servir ha sido mejorar la atención dentro del sector público, pero por así decirlo, ¿ok? Su perspectiva no ha sido a una mejora inmediata. Es muy difícil que se pueda lograr una mejora inmediata. La ley Servir ha entrado con una visión de 10 a 20 años que vamos a tener otro sector público totalmente diferente, porque esta vez vamos a tener dentro de este sector público trabajadores que verdaderamente merecen esos puestos, ¿ok? Con esa visión entró a trabajar. Por ahí nos dicen, ¿por qué los CAS se limitan a ello, a las renovaciones? Muy bien, precisamente por lo que estábamos mencionando, ¿ok? El contrato CAS entra con las renovaciones porque uno, ¿ok? Son trabajadores que se pide bajos servicios, ¿ok? Y dos, también para evitar esa estabilidad laboral, ¿ok? Más que para evitarla, para poder evaluarla de manera mucho más objetiva, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta desde un punto de vista de ciudadanos, ¿ok? Tiene mucho sentido que el Estado haga eso, ¿ok? Que no te dé tan fácil la estabilidad laboral, sino que prácticamente te diga, gánatela, ¿ok? Y por otro lado, pero ahora, es que esto desde el punto de vista de ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que de repente encontramos una persona que nos atiende y que no es bueno en su trabajo, no está cumpliendo adecuadamente, de repente te falta el respeto a los ciudadanos y después de un mes y nos damos cuenta que ya no está laborando esa persona. Para los ciudadanos decimos, a buena hora que ya no está laborando, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo bien su trabajo. ¿Ok? Pero imagínense que sea lo contrario, y que luego esa persona que estaba por CAS, que hacía pésimo su trabajo, de pronto ahora sea personal que ya se va a quedar hasta que se jubile en el sector público. ¿Ok? Entonces, eso sería muy negativo, ¿ok? Para nosotros como
ciudadanos. Pero si hablamos ahora desde el punto de vista del trabajador, ¿ok? Definitivamente el contrato CAS para los trabajadores es una incertidumbre constante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque saben de que así como pueden tener segura la renovación, en algún momento puede ser que simplemente no les renueven. Y ellos también tienen que adaptarse mucho al presupuesto que tiene su institución pública. ¿Ok? Si su institución pública tiene un buen presupuesto, saben que tienen asegurado su contrato, ¿no? Por ejemplo, también los trabajadores que laboran en municipalidades. ¿Ok? Ellos, mientras esté un alcalde que se encuentre en ese momento, ellos respiran tranquilos los 4 años más o menos que dura su periodo. Pero, por ejemplo, cuando hacen cambio de alcaldías, cada alcalde viene con su propia gente. ¿Ok? Y ahí hay muchos trabajadores CAS que ya saben, ¿no? Entra un nuevo alcalde, ya saben que me voy, adiós. ¿Ok? O a veces vemos también trabajadores que para asegurar, ¿no? Su puesto de trabajo hacen campaña política, hacen campaña política, los partidos, al partido que les conviene que ingrese. Ok, entonces sí, entonces, y de hecho hay muchos proyectos de ley que se han presentado solicitando que se anule esta contratación CAS o que se modifique en todo caso, ¿no? Pero la anulación no se dio y muy difícil que se pueda dar una anulación al contrato CAS. Ok, eso va a ser muy difícil. Y si es que en todo caso pasa del Congreso a la evaluación del Poder Ejecutivo, es muy probable que el Poder Ejecutivo rechace esa anulación del contrato CAS. ¿Por qué? Porque la ley Servir no va a permitir que los trabajadores ingresen directamente bajo el decreto legislativo 276. No lo va a permitir. ¿Ok? Entonces estos son, y de hecho hay muchísimos más, no son los únicos tipos de contratación que hay en el sector público, así como en el sector privado tenemos más de 39 regímenes especiales, en el sector público también tenemos un montón, ¿ok? De contrataciones, pero estas son las más destacables y que es bueno que ustedes como asistentes administrativos puedan conocerlas para ir conociendo un poco más cómo va a ser el entorno dentro del sector público, ¿ok? Y para eso vamos a hacernos un panorama también general de nuestra gestión pública actual, ¿ok? Vamos a ver un panorama general de la gestión pública que tenemos ahora, que de hecho, como lo dice acá en nuestro texto, nuestra gestión pública ha experimentado desafíos significativos a lo largo de los años. ¿Ok? Ha tenido avances notables, pero también dificultades que han persistido. Y vamos a hacer un panorama general, ¿ok? Y muy rápido para que podamos entrar en contexto, ¿ok? Y vamos a empezar a tocar uno de los temas que de repente nos genera más uno de los temas que de repente por ahí nos puede generar un poquito más de conflicto o un poco más de controversia, que es definitivamente la corrupción, ¿ok? Que es inevitable, ¿no? Decir que no, que hay corrupción en nuestro sector público. De hecho, el sector público se dice, ¿no? Que es el cáncer que afecta al desarrollo económico, no solamente de Perú, sino al desarrollo económico, social, ambiental en general de todo Latinoamérica, ¿no? Que muchas veces nos dicen de que, ¿por qué nos conocen como países tercermundistas? Ok, precisamente es por la corrupción que nos quita décadas y décadas y décadas de avance. Ok, y el Perú no ha sido la excepción. En Perú hemos tenido casos de corrupción, ok, tenemos, y todos los días hay casos de corrupción. Tenemos desde casos de corrupción muy pequeños hasta casos de corrupción muy grandes, muy escandalosos, pero que al fin y al cabo ambos son lo mismo, que es corrupción. ¿Ok? Por ejemplo, hemos tenido los casos de Odebrecht, hemos tenido robos millonarios, ¿ok? Hemos tenido desviaciones de cuentas, hemos tenido contrataciones ilícitas, ¿ok? Muchos de ellos, pero la corrupción inicia desde los pequeños pasos. Desde el hecho de repente en el que tú tienes tu familiar en el sector público y tienes que hacer un trámite. Desde el hecho que tú vas y le dices, corre, hazme ese trámite por favor y aceléramelo, listo. Lo que normalmente a todos los usuarios les demora una semana, a ti te lo saqué en una hora. Eso es corrupción. ¿Ok? Entonces varios dirán, pero ¿a quién afecta, no? ¿A quién afecta? Afecta a los procedimientos internos, ¿ok? Y eso es corrupción, por ejemplo, ¿ok? O desde el hecho que de repente paguemos de repente algo para que nos acelere un trámite, corrupción, ¿ok? Y lamentablemente la corrupción no solamente, o la corrupción no nace muchas veces directamente dentro del sector público, sino también nace por los propios ciudadanos en el afán de querer mejorar o querer beneficiarse de manera incorrecta. ¿Ok? Así que en nuestro país sí ha tenido casos de corrupción,
Ok, de hecho, ¿no? Actualmente nosotros en Perú estamos en una crisis política tremenda precisamente por la corrupción, ¿no? Simplemente contemos los cuántos presidentes hemos tenido en los últimos 5 años. Ok, hemos pasado de, ay, me dicen que no se me escucha muy bien. A ver, permítame, quiero verificar un ratito voy a cortar esto, mi conexión a internet. Sí, sí está bien. Ok, pero en todo caso, a ver, permítame por favor un segundito. Voy a cambiar, si no, mi fuente de audio. Ok, a ver, un segundito, por favor, para poder mejorar mi fuente de audio. Listo. A ver, he cambiado la fuente de audio, ¿ok? Para mejorar, para que se pueda escuchar mejor. Ok, entonces les mencionaba que bueno, que les mencionaba que, ya me perdí, que en el caso de corrupción hemos tenido, ¿no? Grandes casos de corrupción, también hemos tenido casos de corrupción a diario, ¿ok? Y que lo que nosotros tenemos que cuidar básicamente es, ¿ok? No cometer actos que no sean adecuados, ¿ok? Motivar también a cumplir siempre las normas, todo lo que sigue, ¿no? Que la corrupción parte, ¿no? Desde actos pequeños para que podamos mejorar los actos grandes, ¿no? Como les mencionaba, actualmente nosotros hemos tenido o tenemos una crisis política tremenda, ya que basta que contemos la cantidad de presidentes que hemos tenido en los últimos 5 años, creo que superamos los 6 presidentes. ¿Ok? Y todo eso se debe a casos de corrupción, ¿ok? No sabemos de qué parte exactamente, pero ¿ok? Pero lamentablemente la corrupción, no, la corrupción trae muchos más estragos fuertes. Por otro lado, la economía. ¿Ok? La economía en el Perú, si es que nos ponemos a analizar, de hecho, no podríamos jactarnos de decir que tenemos una economía excelente, que económicamente estamos muy bien, no, pero tampoco podemos, por así decir, victimizarnos, ¿no? Y decirnos que estamos económicamente mal, todo terrible, ¿no? De hecho, en todo el año 2023 se ha declarado que el sol ha sido la moneda latinoamericana más estable, ¿ok? Por lo cual actualmente nosotros tenemos una economía estable, ¿ok? No podríamos definirla ni como buena ni como mala, porque no es óptima, pero tampoco es mala. Es una economía que se ha ido manteniendo, ¿no? Definitivamente, la globalización también hace que haya siempre cada año inflación tras inflación tras inflación. Inflación que afrontan todos los países y que el Perú ha podido afrontar hasta el momento de manera exitosa o adecuada. ¿Okay? Que no hemos caído en hiperinflación, que no hemos caído en crisis económicas, de repente por ahí en algún momento en recesión, pero que pudimos salir de ellos, ¿no? Y por ahora, hasta lo que va del 2024, no han habido choques o afecciones económicos tan drásticos o fuertes como lo hemos visto de repente en otros países hermanos, ¿no? Como por ejemplo Venezuela o Argentina, que ellos ya están saliendo poco a poco de ellos, ¿no? Argentina de repente un poquito más rápido, que está saliendo de la crisis económica por la que pasó, y Venezuela que también, si comparamos la Venezuela de hace 5 años a la Venezuela actual que tenemos, ya ha habido una mejora bastante notable, ¿ok? Que de repente está siendo un poquito lenta, pero ya está saliendo. El Perú todavía no ha caído en eso, ¿ok? Y ahora también, si vemos la economía, va de la mano mucho con la corrupción. ¿Ok? Que definitivamente si no hubiese tanta corrupción en nuestro país, nuestra economía estaría muchísimo mejor y también nuestra economía va de la mano con lo que es la descentralización o también la repartición. De hecho, en la economía no es que no haya dinero, que no es que no haya dinero en el país para poder mejorar las diferentes condiciones que tenemos, sino que lo que hay es una mala repartición o una mala administración de este dinero, ¿no? Y uno de repente no tiene que ser de repente experto en ciencias políticas, de repente, pero uno simplemente se da cuenta de repente la mala administración que se hace de este dinero, ¿no? Por ejemplo, miren, justo yo les comento un caso que justo había notado hace el mes de mayo, más o menos me di cuenta de eso, que yo, por ejemplo, terminé mis estudios escolares en un colegio público, ¿ok? En un colegio público y en mayo creo que fue un reencuentro, algo así de la Virgen María, no me acuerdo bien, ¿ok? Pero y fuimos con mi promoción al pequeño reencuentro del colegio y nos dimos cuenta que este colegio público estaba, pero modernísimo, ¿ok? Modernísimo. Que tenían que se había implementado avances tecnológicos dentro del colegio, ¿ok? Como por ejemplo salones audiovisuales,
pizarras inteligentes para los alumnos, en este caso para las alumnas, ¿ok? Ya tenían pizarras inteligentes, tenían, y justo estaban en la construcción de canchas de tenis, ¿ok? Para que algunos también empiecen a desarrollar ese deporte, ¿ok? Para ser un colegio público estaba mejor que muchos colegios privados que podemos ver, ¿ok? Pero sin embargo, y bien por el colegio, ¿no? Bien por los alumnos que van a pasar por ese colegio, porque están disfrutando de una buena educación, con una infraestructura estimulante, adecuada, ¿ok? Bien por ellos. Pero si nosotros nos vamos, ni siquiera hay que irnos al Perú profundo. Ok, vámonos de repente a otros barrios, a otros distritos, encontramos colegios que también son públicos, pero que no tienen todavía pizarras de tiza, se les está cayendo el techo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, es decir, ahí vemos la diferencia notable, ¿no? Como ambos colegios públicos, uno recibe cada vez más inversión para poder mejorar y otro colegio lo tienen abandonado. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver, dinero hay, pero hay una mala distribución, igual en el sector salud, ¿no? Vemos hospitales públicos que a veces están tan implementados, tan modernos, por ejemplo, los hospitales de salud, ¿no? Aunque de repente hay muchas quejas sobre la atención, ¿ok? Sobre equipos médicos que manejan, todo ello son muchísimo más, son muy, muy modernos, ¿ok? Pero pero vamos a una posta del Ministerio de Salud, ¿ok? Del MINSA, de repente, son casi abandonadas esas postas, ni siquiera los hospitales, a las postas son casi abandonadas, que no cuentan ni siquiera muchas veces con gases, con esparadrapos, ¿ok? Entonces nos damos cuenta de que el problema de la economía del Perú es la mala distribución, al igual que también la descentralización, en el que por muchos años nuestra gestión pública estuvo muy centralizada en lo que era Lima, ¿no? La capital, impidiendo el crecimiento y desarrollo de otras ciudades, pero por lo cual con su política de modernización o su norma técnica de modernización del sector público, se empezó a trabajar más con la descentralización y ahora sí no podríamos decir que ya tenemos un estado 100% descentralizado, pero tenemos un estado más presente en diferentes ciudades y diferentes departamentos. También justo lo que mencionábamos, ¿no? El sector salud y educación, que son los sectores que más nos impactan directamente a los ciudadanos, ¿ok? Y que vemos también de que hay mucha desigualdad en cuanto a presupuestos económicos, ¿ok? Pero que sin embargo, en cuanto a educación, también hay mucho descuido para su personal, sobre todo para su personal de educación, ¿no? Para los docentes contratados, los profesores, que hay muchos profesores que han invertido en sus carreras, que han invertido en especialidades, ok, muchos de ellos todavía actualmente están recibiendo un sueldo de 1.500 soles. Ok, a pesar de que de repente aún no, aún otro tipo de personal sean mucho mejor pagados, ok, el sector público todavía tiene ese descuido, ¿no? Y los desafíos sociales, ok, desafíos sociales que se tienen dentro del país, como cualquier otro país, como por ejemplo la desnutrición, que ya disminuyó bastante el porcentaje de desnutrición dentro de nuestro país, el analfabetismo también, ¿ok? Y de repente otro desafío social que también pueden tener, que es las irregularidades que pueden haber, ¿ok? Ay, se me fue el nombre, ¿ok? Pero haya la informalidad laboral que puede haber, ¿ok? Que el Estado también trata de cubrir a través de sus diferentes programas y los avances tecnológicos, ¿ok? Los avances tecnológicos que hasta el momento, los avances tecnológicos que hasta el momento dentro de nuestro sector público también han sido notables, ¿ok? Tenemos un estado también virtual, ¿ok? Actualmente tenemos un sector público, un estado virtual en el cual nosotros podemos realizar ahora trámites directamente desde la página web, presentar documentación a través de mesa de partes electrónicos, ¿ok? Y todo ello que en realidad ha habido mayor avance, ¿no? De hecho, después la época de COVID, ha presionado a nuestro sector público para que pueda digitalizarse o virtualizarse, ya que los procesos de manera personal ya no se podían realizar, ¿no? De alguna forma, esto del COVID, que si hay algo que podríamos rescatar de la pandemia, es que empujó a nuestro sector público a tener que digitalizarse de manera forzada. ¿Ok? Y hasta aquí son algún panorama general que tenemos dentro de nuestra gestión pública. Por ahí me preguntan, a ver, me dice Annalise, disculpa, ¿en qué momento se podrá realizar preguntas? ¿Ok? Muy bien, Annalise, Annelise, perdón, Annelise. ¿Ok? Muy bien, estimados, de repente si alguno tiene una pregunta, podemos realizarla ahora
antes de que pasemos a nuestro siguiente tema. A ver si alguien tiene alguna pregunta, podría levantar la mano para que le podamos dar el pase, ¿ok? Muy bien, a ver. Uy, 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 listo. A ver, por ahí creo que tenemos a Caterín, creo, me parece, sí. A ver si Caterín, ¿escuchamos? Sí, Caterín. De repente, a ver. Anaís Real, si no la escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Andrea, solo que sale en el correo de esa forma. Ah, no se Sí, preocupe. sí, nos estaba comentando sobre el tema de que en el tema de la gestión pública nos habla de que en todo se enlaza con el tema de la corrupción. O sea, nos está comentando de que todo está enlazado, ¿no? En cuanto a la economía, la descentralización, salud, educación y los desafíos sociales, todo tiene que ver con el tema de corrupción. No que todo tenga que ver con la corrupción, sino que de repente, definitivamente la corrupción genera retrasos, ¿ok? En cualquier aspecto, y no solamente en el sector público, en el sector privado, también cuando hay temas de corrupción siempre van a generar retrasos, ¿ok? Y mientras exista la corrupción dentro de cualquier gestión pública o privada que tengamos, no va a haber el avance que podríamos tener. ¿Ok? Más que de repente la corrupción esté directa o que de repente todos ellos estén entrelazados, ¿ok? Directamente con corrupción, no podríamos decirlo porque también hay avances o hay también logros o aciertos muy buenos del sector público que definitivamente ahí podríamos decir que no se vieron afectos por la corrupción, pero de que podríamos estar mejor, definitivamente sí, podríamos estar mejor, ¿no? Pero que es innegable, innegable poder ver de que definitivamente en un panorama general de nuestro sector público hay corrupción. Y no solamente sector público, también sector privado, ¿ok? En todo aspecto vamos a encontrar corrupción. Lamentablemente es una realidad social que todos tenemos. Ok, listo, disuelta la Listo, pregunta. muchas gracias. Y bueno, y como mencionaba, ¿no? Para poder cerrar bien ese tema, de hecho, también encontramos mucha corrupción en el sector público, perdón, en el sector privado. Ok, a veces inmediatamente llevamos la corrupción a que solo es en el sector público, pero no, también encontramos en muchas empresas privadas, aspectos de corrupción que también le genera retrasos, no solamente a la propia empresa, que le genera retrasos en aspectos de crecimiento económico, sino también afección directas a los usuarios o a los clientes que optan por estos servicios. ¿Ok? Para que de repente pueda quedar un poquito más claro esto. Imagínate que tienes tu emprendimiento, ¿ok? Que tienes una cafetería. ¿Ok? Imagínate eso, que tienes una cafetería. Y tú has invertido en tu cafetería tiene calidad de producción, tiene todo, y contratas a tu personal. Ahora, imagínate que de repente tu personal esté de repente, supongamos, que al momento en el que tú dices, yo quiero que para mi cafetería se pidan insumos de calidad, ¿ok? Y le encargas eso a tu personal. A tu personal le dices, quiero que los insumos que pidan sean de alta calidad. Y tu personal agarre y compre lo más económico y a ti te hagan pasar como que sí están comprando de alta calidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Uno, van a afectar directamente al consumo del cliente. Dos, van a afectar directamente a las ganancias que vas a obtener. Al no ser de calidad, menos ganancias, menos rentabilidad. ¿Ok? Eso, por ejemplo, es un acto de corrupción en tu pequeño emprendimiento. ¿Afectó a tu bolsillo? Afectó, porque no creció tu empresa. ¿Ok? No va a crecer tu empresa. ¿Afectó a tus clientes? Sí, porque no están recibiendo un producto de calidad. ¿Ok? Bueno, pero eso es algo que de repente tenemos mucha fe en las generaciones que se vienen, ¿no? En que las generaciones que vienen puedan cambiar totalmente la realidad que tenemos en nuestro país y poder mejorar nuestra gestión pública. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, hasta que hemos visto un panorama general de nuestra gestión, y ahora vamos a ver qué es ser un asistente administrativo. ¿Ok? Primero, qué es ser un asistente administrativo a nivel general y luego ya qué es ser un asistente en la gestión pública. El asistente administrativo nosotros lo vamos a definir como un facilitador fundamental. Cuando las empresas requieren un asistente administrativo, público o privado, cualquier tipo de empresa, lo que están buscando es alguien que pueda ayudar a facilitar los procesos,
alguien que pueda ser un apoyo, un auxilio en las áreas, ¿ok? Para que el trabajo pueda ser mucho más fluido, ¿ok? Para que pueda haber una comunicación mejorada. Acá lo tenemos, ¿no? Alguien que nos pueda apoyar a los equipos de trabajo e incluso a las gerencias, alguien también que nos pueda apoyar con el manejo de documentación, porque recuerden que la documentación es importante para poder ver el historial de nuestra empresa y también para poder plasmar los procesos, la evidencia de nuestros procesos. Alguien que nos ayude a gestionar nuestra oficina, desde los insumos que tenemos disponibles hasta la asignación de trabajo para todos los que están inmiscuidos en ella. La organización y coordinación dentro de nuestras áreas para los diferentes eventos, proyectos, presentaciones que se puedan tener y sobre todo alguien que pueda tener dominio de herramientas tecnológicas, porque el asistente muchas veces lo tiene que ser, ¿no? Un implementador de ideas, un implementador de repente de procesos, un implementador de soluciones más rápidas y que esta implementación puede ser gracias también a herramientas tecnológicas. Entonces buscamos que nuestro asistente domine ello. El asistente administrativo es vital para todas las entidades públicas o privadas, que de hecho, ¿no? De por sí, la administración es vital para la existencia organizacional. No podría existir ni una empresa sin administración, pública o privada. ¿Ok? Es por eso que va a haber, piensen ustedes en cualquier sector público o privado, piensen ustedes en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, en cualquier entidad pública, piensen si podría funcionar sin administración. No podría, ¿ok? No podría, ¿ok? Y es que todos en nuestra vida administramos, desde el día en el que tú agarras y te levantas y dices, ya, hoy día voy a ir al mercado, desde ahí voy a ir a mis clases, después voy a ir a pagar bancos, ¿ok? Que ya estás aplicando administración en tu vida, estás administrando tu tiempo. Desde el día en el que dices, ya, a ver, ¿cuánto dinero tengo? Tengo esta cantidad de dinero. Esto para mi almuerzo, esto para mis pasajes, esto para mis copias. Estás administrando tu dinero. ¿Ok? Nosotros día a día aplicamos la administración y con ningún tipo de empresa puede existir sin administración. Y para eso entra el asistente, para apoyar en todas estas gestiones administrativas. Y si nos vamos ahora más dirigido al asistente en la administración pública, ¿ok? Este va a desempeñar un papel fundamental para el funcionamiento de actividades cotidianas dentro de las entidades públicas, ¿ok? Ahora, si es que de repente queremos marcar una diferencia entre un asistente administrativo del sector privado y del sector público, ¿ok? ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí hay una diferencia, ¿ok? De hecho, el trabajo de por sí es diferente, ¿ok? Pero pues, en cuanto a funciones, pueden llegar a ser muy similares. Pero ¿cuál es la diferencia entre sector público y sector privado para el asistente administrativo? Que mientras que el asistente administrativo en el sector privado se va a someter a las políticas que tenga la empresa, ¿ok? Que las empresas son libres de generar sus políticas siempre y cuando estén de acuerdo a lo que dice la ley, ¿ok? Y muchas veces las empresas en el sector privado son mucho más autónomas, ¿ok? En el sentido en el que ellas toman sus propias decisiones, en el que ellas pueden optar por sus propias soluciones, el asistente administrativo del sector público se va a someter directamente a leyes de su cumplimiento. Es decir, para poner este ejemplo, ¿ok? Supongamos que tengo un asistente administrativo en el sector público y otro en el sector privado. Tengo dos asistentes, uno público y otro privado. Ambos están ambos de repente están trabajando en cobros, de repente en cobros de servicios, ¿ok? De repente viene un cliente o un usuario, paga a ambos asistentes, pero se equivocó. ¿Ok? Se equivocó. Pagó un concepto que no debía pagar. ¿Ok? Se equivocó de repente. Muy bien. ¿Y cómo podría dar la solución el asistente en el sector privado? El asistente simplemente de repente agarraría, le diría a su superior, ha pasado este problema. El superior diría, a ver, déjame analizar. Ya, listo. Anula este recibo, recíbele el pago y le das el recibo correspondiente. Listo, agarra, anula y listo, se lo da, ¿no? Mientras que en el sector público, este asistente no puede tomar estas decisiones de manera autónoma, no porque no pueda, es decir, en el sentido en el que no tengan la capacidad de hacerlo, ¿ok? O no porque de repente no quiera, ¿ok? Porque quiera complicar la vida al usuario, en este caso, no.
sino porque detrás de él existe toda una ley de procedimientos administrativos que él está obligado a cumplir. Él no se puede saltar sobre esta ley de procedimientos administrativos y que esta ley de repente le dice, lo que tienes que hacer es llenar este formulario, explicar por qué te equivocaste, dejarlo, esperar a que pasen de repente la atención 24 horas, después regresar, recoger tu aprobación, llenar este formulario de repente de aceptación del error, listo, te procedemos con el cambio, te llevas tu recibo y listo. ¿Ok? Es decir, mientras que en el sector privado el asistente pudo ser previo a aprobación, pudo ser mucho más rápido en su proceso, en el sector público este asistente, ¿ok? Tiene que someterse a ese reglamento para poder hacer cumplir las normas. Y para que el asistente se someta a ese reglamento, lo primero que tiene que hacer es conocer lo que dice ese reglamento. Y a eso va a ir dirigido nuestro curso. ¿Ok? Nuestro curso en el asistente administrativo en la gestión pública no va a ir tan dirigido como uno privado, por ejemplo, en el cual le podemos recomendar cómo tienes que actuar, de repente cómo puedes ser más eficiente, cómo puedes mejorar esto, cómo puedes tener iniciativa. Eso lo podemos enviar para el sector privado. Para el sector público, para un asistente, lo que tenemos que hacer es enseñar todas las normativas que él tiene que regirse, no por voluntad, sino por obligación. ¿Ok? Entonces, el asistente administrativo tiene que conocer no solamente sobre funciones básicas de un asistente general, sino también sobre las normativas que están detrás de él para dar cumplimiento y no cometer errores o no equivocarse y poder tener problemas más adelante en su desarrollo de la gestión pública. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestro curso. Vamos a ver vamos a ver todo, de hecho, todo lo que veamos a partir de ahora en adelante en el curso, al final van a ver que vamos a terminar con las normas o las leyes que avalan toda la información que hemos tenido en esa sesión. Por ahí nos preguntan, ¿las leyes de contrato son solo para Perú o a nivel Latinoamérica? Las que hemos explicado acá son solo para Perú. Ahora, a nivel Latinoamérica, en diferentes países vamos a encontrar contrataciones muy similares, ¿ok? Van a cambiar los números, por ejemplo, no van a ser 276, 728, no van a ser así, ¿ok? Van a tener otros números de leyes, pero van a ser muy similares porque en realidad las gestiones públicas que tenemos en toda Latinoamérica han sido muy influenciadas unas a otras y tienen cierta similitud, ¿no? También pueden haber de repente cambios de leyes, pueden haber cambios de términos de repente, ¿ok? Pero pueden ser muy similares también, pero de todas maneras cumplimos con informar de que esto está orientado para Perú. ¿Ok? Y por ejemplo, acá vemos algunas funciones básicas, ¿no? Algunas responsabilidades básicas de un asistente administrativo, como por ejemplo gestión documental, ¿no? Que se le pide al asistente que maneje la documentación de su entidad de acuerdo a las normativas que se tiene en el sector público, ¿no? También tenemos una sesión exclusiva en la que vamos a hablar de ello, pero a manera general, por ejemplo, tenemos la ley 27444, que es la ley de procedimientos generales, ¿ok? En la que nos habla de repente de que la documentación en el sector público tenemos que guardarla mínimo 5 años, por ejemplo. No es que este documento ya no me sirve y lo voto, no, tengo que guardarla mínimo 5 años, en la que nos habla también de políticas para poder eliminar o deshacernos de archivos, ¿ok? En la que nos habla también de procedimientos, o almacenamiento de documentación, que tenemos una sesión exclusiva que vamos a hablar de ello, ¿no? También las comunicaciones, ¿no? Que actualmente nos habla tanto de comunicación interna dentro del área, como también la comunicación hacia los usuarios, ¿no? Porque lo hacen a través de centrales telefónicas, a través de mesa de partes, para la recepción de documentación, todo ello. El apoyo a la gestión, hasta dónde debe apoyar el asistente, ¿ok? ¿Cuáles van a ser sus funciones generales, ¿no? Porque las específicas van a variar de acuerdo a la entidad y al área en el que se encuentre, pero también tiene funciones generales dentro de su área. La gestión de la información, que dicho sea de paso, al estar en entidades públicas tenemos información vamos a tener acceso a dos tipos de información. Información privada confidencial que por nada del mundo puede salir de la entidad, ni yo puedo sacar, utilizarla para otro fin que no sea fines laborales, y también información de transparencia, información a la cual todo el público tiene acceso y tengo que saber discernir
cuáles son este tipo de información, cuál es confidencial, cuál es de transparencia, qué información puedo otorgar, qué información no puedo negar y qué información sí puedo negar. También el asistente va a tener que estar capacitado sobre ello. Atención al público también. ¿Ok? Recuerden que también tenemos una sesión, me parece que es la tercera o cuarta sesión, en la que vamos a ver la orientación que tiene el sector público, como lo mencionamos a un inicio, que el sector público está 100% orientado a sus ciudadanos. ¿Ok? El sector público existe por y para los ciudadanos. ¿Ok? Entonces, y de hecho, ¿no? De hecho, los trabajadores que laboran dentro del sector público se les conoce o se les dice servidores públicos. ¿De dónde viene ese término de servidores públicos? Servidores, viene de servir, ¿ok? Viene del prefijo service, que significa servir, servicio, servicial, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Servidor público, alguien que tiene que ser servicial con todos los usuarios, alguien que tiene que tener disposición, calidez de atención, ¿ok? Y de hecho, tenemos nuestro manual, no es manual, nuestra norma técnica para mejor atención al ciudadano, ¿ok? En el que nos habla de los principios, nos habla de los valores, nos habla de los deberes y derechos que tenemos con los ciudadanos, ¿no? En el que, por ejemplo, para un servidor público ser amable con sus ciudadanos o con los usuarios no es algo que les pedimos, o no es algo que les tenemos que agradecer o solicitar, o no es algo que los tenemos de repente, la amabilidad del servidor público a los usuarios no es una sugerencia, no es de repente alguna política de mejora, no. De acuerdo a ley, existe el principio de amabilidad de los servidores públicos a los usuarios, ¿ok? Así como también hay leyes, ¿ok? Leyes que protegen a los servidores públicos de los usuarios. Si, por ejemplo, tú eres un usuario y agredes física o verbalmente a un servidor público, inmediatamente te llevan detenido a la comisaría. ¿Ok? Entonces vamos a ver también todos esos principios legales que hay para la protección, tanto para el servicio al ciudadano como para la atención de los servidores, ¿no? La ley protege a ambos. Lo que busca es que haya una relación de cordialidad, la coordinación interna, que también vamos a ver cómo se tiene que dar la comunicación interna entre trabajadores, entre dependencias. Por ejemplo, yo estoy en recursos humanos y quiero tener una coordinación con el área legal. ¿Cómo tiene que ser este proceso? Esto se hace mediante el asistente administrativo, pero tiene que saber cómo, ¿ok? ¿Qué tipo de documentación debe redactar? ¿Cuál es el medio para llegar a la otra oficina? De repente tendré que pasar por mesa de partes o tendré que dejar directamente al área. Ok, vamos a ver también cómo son los procesos de coordinación interna y la gestión de logística. Recuerden que el asistente también tiene que encargarse de que los insumos de su área o que el usuario tenga los insumos o instrumentos necesarios para poder ejecutar su labor, ¿ok? Pero no es simplemente que yo soy asistente y ya no tengo hojas bond en mi oficina. No es simplemente que yo voy y digo, dame hojas bond y listo. No, en el sector público todo tiene que ser reglamentado. Vamos a ver también la importancia de la utilización adecuada de los recursos. ¿Ok? No es que yo pueda agarrar y disponer o utilizar los recursos de cada área como yo quiero. ¿Ok? No, vamos a ver todo ello, ¿no? Y que recuerden que todo eso está normado, reglamentado mediante normas técnicas, decretos legislativos, ¿ok? Que vamos a ir viendo todo eso a lo largo de nuestro curso, ¿no? Y por aquí, si es que vemos algunas funciones claves como hemos estado viendo por acá, vamos a tocar de todas estas funciones que hemos visto, perdón, algunas que tienen, que son aspectos un poquito más importantes, como por ejemplo la gestión documental, ¿no? ¿Qué tipos acá nos vemos, ¿no? La organización, archivo y mantenimiento de registros. ¿Cuáles son los tipos de documentos que más vamos a ver dentro de las entidades públicas, en áreas administrativas? Documentos legales, ¿ok? Como las normativas, ¿ok? Todo ello. Documentos administrativos, que son documentos de coordinación. Presupuestos y documentos financieros. También recuerda que las entidades públicas, aunque su finalidad no es generar ganancias o rentas, manejan un presupuesto, ¿ok? Manejan dinero dentro de ellas y tienen que dar rendición de cuenta de estos dineros, de este dinero. ¿A través de qué? De presupuestos y documentos financieros sobre de repente cómo se utilizó el dinero, cuáles son los gastos, cuáles son las inversiones que se están haciendo, cuáles son los pagos, documentos de licitación y contratación. También vamos a ver dentro del sector público, ¿ok? Por ejemplo, este,
de repente, yo soy es salud, ¿ok? Soy un hospital público y vamos a construir una nueva sala de emergencia, una nueva área de emergencia, ¿ok? No significa de que el propio personal, los propios servidores públicos van a construir eso, no. Tenemos que contratar una empresa tercera, una empresa privada que venga a construirnos esta nueva sala de emergencia y para ello hay que hacer un proceso de licitación, ¿ok? Que es la licitación cuando convocamos a más empresas a que vengan, se postulen y a la empresa que dé la mejor propuesta es la que gana. Entonces, y toda esa documentación vamos a verla dentro de la empresa pública. Departamento de documentos del Departamento de Recursos Humanos, como las boletas de pago, los contratos, las adendas, por ejemplo, para los CAS. Vamos a ver también por ahí de repente documentos como solicitudes de vacaciones, ¿ok? Llamados de atención, felicitaciones también de repente por ahí, ¿ok? Procesos legales que de repente querramos ver directamente con el área de recursos humanos, ¿ok? Por ahí también vamos a encontrar bastante tipo de documentación y documentos de comunicación externa, como por ejemplo, ¿no? Cuando tú presentas tu solicitud, tu solicitud a algún servicio o algo, no, tienes alguna duda, alguna consulta, alguna queja de repente con una entidad pública e ingresas tu documento por mesa de partes, esa es la documentación de comunicación externa, ¿ok? En la cual nos comunicamos con las personas que están hacia afuera. De repente, alguna coordinación con otra entidad pública o privada, ese es el tipo de comunicación que manejamos dentro de ella. También por aquí, ¿no? De las herramientas genéricas, sí. No, acá está. Ya, de la gestión de la información, ¿no? Vamos a ver que dentro de las instituciones públicas también se manejan diferentes herramientas informáticas, ¿ok? Para poder trabajar, para poder hacer los trabajos que hay dentro de ellas, ¿no? Como, por ejemplo, Microsoft Office, sistemas basados en sistemas de gestión de bases de datos, plataformas de gestión de proyectos, software de contabilidad, que dicho sea de paso, los software que vemos acá, ¿no? Como el análisis de visualización de datos, gestión de documentos, los CRM, ¿ok? El sector público tiene sus propios sistemas, que si bien es cierto, son muy parecidos a sistemas que vamos a ver a nivel general en las empresas privadas, el sector público tiene sistemas que ninguna otra empresa privada los utiliza. ¿Ok? Es decir, de repente ellos tienen un software de trámite documentario. Ese software solamente lo vamos a ver en el sector público. No es que yo voy a ir a una entidad privada y voy a encontrar el mismo, ¿no? El sector público ha invertido para poder desarrollar sus propios sistemas de gestión. ¿No? También atención al público, como hemos visto, también vamos a ver cuál es el alcance directo que tenemos. Por ejemplo, el canal de atención al ciudadano, información y orientación, atención personalizada, la transparencia, lo que mencionamos, ¿no? La transparencia al acceso de información. ¿Qué información se pueden manejar? Gestión de quejas y reclamos. Por ejemplo, el sector público también tiene su libro de reclamaciones, ¿ok? Mediante el cual se pueden ingresar quejas y reclamos y se tiene que dar tratamiento a ello y un asistente administrativo tiene que conocer cómo va a ser todo ese tratamiento, la evaluación de mejora continua y la capacitación al personal, que los servidores públicos también tienen que recibir capacitaciones de manera obligatoria y coordinación interna. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar eh, todos los departamentos que tienen las entidades públicas, que si bien es cierto, estos no son todos los que vamos a encontrar en la entidad pública, ¿ok? Van a ser los que sí o sí van a ver. Va a depender va a depender de la entidad pública de que de repente hayan más departamentos que estos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar. Dentro de cualquier entidad pública, tú vas a encontrar un departamento de recursos humanos. Y en el departamento de recursos humanos, ¿se necesita un asistente administrativo? Por supuesto que sí. Así que el asistente tiene campo dentro de este departamento. Departamento de financiero o de contabilidad, donde también puede trabajar el asistente. El departamento legal, donde también puede trabajar mi asistente. Están viendo que el asistente no es necesariamente para un área de administración general de su área y ya, de la empresa y ya. No, en todos los departamentos va a entrar mi asistente administrativo. Departamento de Tecnologías de la Información, más conocido como el TI. Departamento de Comunicaciones o Relaciones Públicas, que también vamos a encontrar en todas las entidades públicas. De Planificación y Desarrollo, que también necesita asistente administrativo.
de servicio al ciudadano, atención al ciudadano, que también necesita asistente administrativo, departamento de contratación y adquisiciones, no de contratación y adquisiciones de personal, de eso se encarga recursos humanos, departamento de contratación y de adquisiciones para las licitaciones de empresas que quieran trabajar con el Estado, donde también se necesita nuestro asistente administrativo, departamento de operaciones o servicios generales y el departamento de investigación y desarrollo. Ahora, si por ejemplo yo soy una universidad pública, adicional a todos estos departamentos, también voy a tener, ¿no? Mi departamento de atención al estudiante, mi departamento de repente mi departamento de repente de investigación educativa, ¿ok? Es decir, si yo, depende mucho de acá de repente, yo soy un hospital, también de repente voy a tener mi departamento de gestión médica, de repente voy a tener mi departamento de oncología, es decir, también voy a depender de la entidad pública en la que se va a habilitar más departamentos en el rubro en el que se encuentren. Pero esos son los departamentos básicos con los que tiene que contar una entidad pública, ¿ok? Necesita de estos para poder funcionar y dentro de todos ellos se requiere un asistente administrativo, por lo menos uno, ¿ok? Depende ahora también del tamaño de la entidad pública. Entre más grande, más personal se requiere, ¿ok? Pero por lo menos dentro de ellos, sí o sí, en todos los departamentos está el asistente administrativo, ¿ok? Así que una recomendación para entrar al sector público, ¿no? Desde aquí, yo les doy una recomendación. Eh, no te enfoques únicamente a hacer de repente el curso de asistente administrativo público general, que es lo que vamos a hacer ahora, sino que si, por ejemplo, tú quieres ser asistente administrativo del Departamento de Recursos Humanos, muy aparte de todo lo que tú vas a aprender acá, que son las normativas, que son los procedimientos que tienes que realizar, también tendrías que tener conocimiento sobre legislación laboral dentro del sector público, ¿no? Como por ejemplo, yo se los he explicado a grandes rasgos, ¿no? Al inicio. Les he hablado de repente de los beneficios, derechos, pero tendrías que tener conocimiento de repente, redacción de tipo de contratos, manejo de legajos de personal, ¿ok? Tareaje de horarios, tendrías que tener más conocimiento sobre ello. Si de repente quieres irte al departamento legal, lo mismo, ¿no? Muy aparte de todos los procedimientos que vas a conocer acá, también tendrías que conocer los procedimientos legales. Así que primero de repente enfócate en cuál es el área que tú quieres trabajar y tus conocimientos ya con conocimientos netos y técnicos de cada área. ¿Ok? Por acá vamos a ver a ver cuánto tiempo nos queda. Sí, vamos a ver por acá, bueno, vamos a empezar a ver, como les mencioné, el marco legal y normativo aplicable al trabajo administrativo en el sector peruano. ¿Ok? Algunas leyes generales, ¿ok? Y que de hecho la información que hemos tenido el día de hoy ha salido de estas leyes. Primero que nada, la Constitución Política del Perú, ¿ok? Que es nuestra Biblia política que tenemos, en la cual es el documento principal que establece la organización del Estado. ¿Ok? La que nos da los principios fundamentales de la administración pública y el derecho de los ciudadanos y de los servidores públicos, a la cual todos estamos en la obligación de respetar y cumplir lo que dice dentro de ella. La ley 27444 que les mencioné, que es la ley de procedimientos administrativos generales, ¿ok? De la cual hemos sacado la información que les hemos compartido el día de hoy, en la cual nos habla de la regulación de procedimientos administrativos, ¿ok? Las entidades que tienen la existencia de los departamentos que tiene que haber en las diferentes entidades públicas, ¿ok? Y para la prestación de servicios, toma de decisión y relación con los administrados. Y la ley del servicio civil, la ley 30057, más conocida también como la ley Servir, ¿ok? Que regula el estado del servicio civil, estableciendo los principios, derechos y obligaciones de los servidores públicos, así como el ingreso, carrera, evaluación y ascenso en la función pública. De hecho, toda la primera parte que hemos hablado de la diferencia entre sector público y sector privado, que hablamos de los contratos CAS, de los 276, todo eso ha salido de la ley del servicio civil, ¿ok? La que les mencioné, ¿no? Que esta va a evaluar
¿ok? Tu carrera, tu evaluación y tu ascenso en la función pública. Va a ver primero si lo mereces o no, ¿ok? Y el tipo de contratación que establece también que de ingreso, ¿no? De primer ingreso va a ser la contratación CAS. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Toda esta información sale directamente de las normativas que tenemos. Seguimos por acá. La ley marco del empleo público, que es la 28175, que establece las normas de las normas marco para el empleo público, relaciones laborales y régimen de carrera administrativa en la administración pública, ¿no? Es decir, la información que les otorgamos al momento en el que hablábamos de las funciones principales o genéricas de un asistente administrativo sale de esta ley, ¿no? Y por último, la ley del Código de Ética en la Función Pública, ¿ok? Que es la ley 27815, que establece la conducta de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, ¿ok? Que de repente hoy día no le hemos tocado muy a fondo, ¿ok? De repente un poquito en la parte de la corrupción hemos visto un poquitito de esta ley del Código de Ética, pero nuestra última sesión del curso es un curso netamente enfocado en el análisis de esta ley de código de ética, ¿ok? Donde vemos de que tener una buena conducta no solamente es recomendable o algo opcional para el servidor público. La buena conducta es obligatoria, ¿ok? La buena conducta es obligatoria para los servidores públicos, ya que si no la cumplen, ¿ok? Hay consecuencias que pueden ser desde consecuencias que se pueden sobrellevar, como también consecuencias que verdaderamente pueden ser perjudiciales, ¿ok? Y ya para culminar nuestra sesión, vamos a ver, perdón, acá está. Ya para culminar nuestra sesión el día de hoy, vamos a ver los tipos de instituciones públicas que tenemos en las cuales podríamos laborar, que son muchísimas, ¿ok? No podríamos mencionar las entidades o las instituciones públicas que tenemos, por lo menos en el Perú, porque son muchísimas, muchas que conocemos y muchas que de hecho ni siquiera conocemos, ¿ok? Pero que son bastantes. Y vamos a empezar primero por el gobierno central. ¿El gobierno central necesita asistentes administrativos? Por supuesto que sí. ¿Ok? En los poderes ejecutivo, legislativo, judicial a nivel nacional, así también como en los ministerios. ¿Ok? Los ministerios, las secretarías, las entidades, organismos, también dentro de ellos hay campo para el asistente administrativo. ¿Ok? Y ellos se encargan básicamente de la gestión gubernamental, la formulación de políticas y la administración del país. ¿Ok? De ellos depende toda la administración de nuestro país. También vamos a encontrar, ya para de repente las personas de los diferentes, que no viven netamente en la capital, sino que vivimos en otras ciudades, encontramos nuestros gobiernos regionales, ¿ok? Que son las entidades encargadas de la administración de una región específica dentro del país. De hecho, el gobierno central no podría hacerse cargo de todo el país en general, ¿no? Y es por eso que él delega funciones a los gobiernos regionales, que los gobiernos regionales tienen competencias y autonomía en áreas como salud, educación, infraestructura, entre otros. Es decir, el gobierno regional de Moquegua, supongamos, quiere construir un nuevo hospital en su región. El gobierno regional tiene autonomía para poder hacerlo. No le tiene que pedir al gobierno regional de Moquegua permiso al gobierno central para hacer el hospital, no, porque en ese caso ellos tienen autonomía, ¿no? Y en los gobiernos regionales, ¿ok? Que se les conoce más como el GORE, ¿ok? Porque de gobierno regional. Los GORES también hay bastante campo laboral para los asistentes porque tienen todos los departamentos anteriores que hemos mencionado y más todavía, donde hay campo laboral para el asistente administrativo. Por otro lado, también, incluso para un GORE, para un gobierno regional, sería muy grande tener que hacerse cargo de todo un departamento. Y es por eso que ellos también delegan trabajos a sus gobiernos locales o municipales. Por ejemplo, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, ¿ok? Donde también son como mini gobiernos regionales, pero ellos se encargan de la administración de sectores mucho más pequeños como provincias y distritos, en los cuales también hay alta posibilidad de encontrar trabajo como asistente administrativo, ¿no? De hecho, de toda la gestión pública,
donde vamos a tener más campo laboral o más oportunidad de ingreso laboral, son en estos dos, en los gobiernos regionales y los gobiernos locales y municipales. Uy, perdón. Ok, por otro lado, vamos a ver también entidades reguladoras y supervisores, como por ejemplo, bueno, ¿cuáles son esas entidades? Son las entidades encargadas de supervisar y regular los diferentes sectores, ¿no? Como telecomunicaciones, energía, servicios financieros, por ejemplo, la SUNAFIL, que se encarga de fiscalización laboral. ¿Hay campo laboral para el asistente administrativo? Sí. ¿Es un poquito más difícil de entrar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque son entidades que te van a pedir mucha más experiencia, mucho más conocimiento y experticia para poder entrar, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT también, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros también, por ahí OSINERMIN también, ¿ok? OCIPTEL también, ¿ok? Que son entidades reguladoras y supervisoras que también requieren asistentes administrativos, pero ahí sí es un poquito más complicado ingresar. ¿Por qué? Porque te van a pedir mucha más experiencia, van a pedirte llevar cursos específicos. De hecho, para ingresar a SUNAT, si tú quieres de repente ingresar a trabajar a SUNAT como asistente administrativo, tienes que pasar primero ciertos cursos obligatorios que te pide SUNAT que lleves, ¿ok? Que tengas para poder ingresar, ¿ok? Por eso que de repente ustedes van a encontrar varias publicidades de repente que dice curso específico para poder ingresar a laborar a SUNAT. ¿No? Tienes que tener conocimiento en esto, en esto, en esto, en esto. Ojo, llevar esos cursos no te aseguran que ya vas a entrar a SUNAT, ¿no? Pero sí te dan la posibilidad de poder entrar y poder competir con más personas para poder obtener ese puesto de trabajo. Pero si es pues mucho más complejo poder ingresar a laborar a estas entidades. En instituciones educativas y de investigación, como por ejemplo las universidades públicas que tenemos, ¿okay? Donde también se requiere asistentes administrativos. También no es difícil tampoco ingresar a las universidades públicas, solamente que ellos, como trabajan al igual que las demás entidades, pero las universidades públicas se rigen un poco más a eso, a que como trabajan en base a planificación anual, es decir, a proyección anual o semestral, entonces ellos van a pedir cada cierto tiempo, de repente una vez al año o por ahí 2 veces al año como máximo, ellos van a pedir, ellos van a hacer convocatorias CAS. No es que siempre van a haber convocatorias disponibles. También institutos de investigación, y colegios también, ¿ok? Que de hecho quienes tienen más campo laboral en esta área pueden ser personas que quieran que estén dirigidos hacia la docencia, ¿ok? Que no es fácil tampoco ingresar, pero también, de hecho, ¿no? Instituciones educativas como universidades públicas, ¿ok? O colegios son también mucho más exigentes para poder contratar a su personal. No tanto como las anteriores, como las entidades reguladoras, pero sí son bastante estrictos para poder ingresar. Y por otro lado, instituciones de salud, ¿no? Como hospitales, centros de salud, ¿ok? Postas médicas, donde también se requiere constantemente los asistentes administrativos. De hecho, en estas entidades es bastante recurrente que se pida personal administrativo constantemente, ¿no? Las personas que están interesadas en trabajar en las entidades de salud, por lo general suelen ser más los médicos, enfermeras, personal médico técnico, ¿no? Que ellos están detrás de esas convocatorias y ellos sí tienen complicado el ingreso acá, ¿ok? Ese personal médico sí tiene muy complejo el ingreso para esas áreas, pero el personal administrativo tiene mucho más sencillo el proceso y es más recurrente la convocatoria, ¿no? Que también es bastante beneficioso. Y a raíz del COVID, la pandemia, todo eso, siempre se requiere cada vez más personal administrativo porque no se dan abasto completo. También tenemos otras entidades culturales y deportivas, como por ejemplo museos, bibliotecas, teatros, por ejemplo, el IPD, ¿okay? El Instituto Peruano de Deporte, ¿qué significa eso? ¿Okay? Como otros organismos desarrollados al desarrollo y promoción del deporte. Aquí, por ejemplo, en estas entidades culturales y políticas, perdón, y deportivas, no es muy recurrente que se pida personal. ¿Por qué? Porque son entidades que por lo general ya tienen personal estable, ya tienen personal establecido y de repente salvo alguna renuncia, algún retiro, alguna jubilación o algo, puede ser que empiecen a pedir personal. Pero por lo general, o sea, no es que nunca pidan, sí suelen pedir, pero la recurrencia de petición de personal es muy baja, pero sí hay. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
¿ok? También, pero en este caso acá, por ejemplo, hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la policía, la Marina de Guerra, el Ejército del Perú, todo, la FAN, ¿no? La Fuerza Aérea, ¿ok? Todos ellos también necesitan administración dentro de su área, pero ellos, por ejemplo, ellos te ofrecen la alternativa de que te puedas, se me fue, no me acuerdo cuál es la palabrita, ¿ok? Hay una palabrita para ello, así, allá, de que te puedas asimilar a las Fuerzas Armadas, ¿ok? De repente tú tienes tu carrera técnico profesional, ¿ok? Tienes tu carrera. Las Fuerzas Armadas te da la opción de que tú pases una etapa de evaluación con un examen de repente, en realidad eso es un montón de requisitos que tú puedes pasar y después de ello, si es que tú logras asimilarte con éxito, tú pasas a ser parte de la Fuerza Armada a la que te hayas postulado, ¿ok? Básicamente te conviertes en policía o eres ahora parte del ejército o eres parte de la Fuerza Aérea, ¿ok? Te conviertes en ellos, pero por ejemplo tú laboras dentro de tu área. ¿Ok? Supongamos, ellos, por ejemplo, supongamos, yo me pongo de ejemplo, ¿ok? Yo soy especialista en recursos humanos y me quiero asimilar a la Fuerza Aérea. Entonces yo voy, presento mi solicitud para poder asimilarme a ellos, que se dan convocatorias también. No es que cualquier momento del año puedo ir, ¿ok? No, se presentan convocatorias. Yo voy, presento mi solicitud, ¿ok? Y si es que paso todas las pruebas con éxito, me asimilo y ahora soy parte de la Fuerza Aérea del Perú, pero voy a trabajar dentro del área de recursos humanos, voy a ser parte del área de recursos humanos, ¿ok? Para dentro de esta fuerza aérea, por ejemplo. ¿Ok? Y por último vamos a ver las entidades de desarrollos económicos, no como por ejemplo aduanas, por ejemplo, que se destacan por el desarrollo económico, promoción de inversión, comercio exterior, todo ello, ¿ok? En la que también se puede ingresar a laborar. Entonces, hay campo ocupacional, sabemos cómo podemos ver estas convocatorias, ya hemos visto en nuestra página, ¿no? De convocatorias CAS, en el que se puede laborar. No es imposible entrar al sector público, solamente hay que estar, como quien dice, detrás, detrás, detrás. Y estimados, al día de hoy ha sido todo. Por ahí nos dice Alberto que hizo falta de repente intercambio de palabritas. Efectivamente, Alberto, solamente que esta sesión, como es la primera sesión de inducción, es un poquito extensa en cuanto a temas. ¿Ok? Y si se dan cuenta, miren, acabamos de terminar, pero exactito, exactito, con un minuto de retraso. Y es por eso que en esta primera sesión, un poquito que tratamos de enfocarnos en el tema, pero no se preocupen que definitivamente nuestras siguientes sesiones tienen que ser muy participativas, ¿ok? Ahí tenemos que hacer compartir opiniones, todo ello. Ok, pero esta sesión sí, como es un poquitito extensa, entonces tratamos un poquito de enfocarnos en los temas. Estimados, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Quedo muy agradecida con todos ustedes. No se vayan porque por ahí creo que va a haber un sorteito de un certificado con nuestro coordinador, creo, no sé. Así que les invito a que se puedan quedar con él. Estimado, muchas gracias por su coordinación. Un placer poder volver a llevar un curso con usted y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto, estimados.